que están en el interior y también la sustancia blanca que está periféricamente. Hemos hablado de los núcleos del fastigio, el núcleo del techo, los núcleos globoso, el boliforme y el núcleo dental o oliva cerebelosa. Habíamos indicado que cada uno de esos núcleos tiene relación y función con uno de los lóbulos del cerebelo. ¿Qué lóbulos del cerebelo nosotros podemos recordar? El paleocerebelo, el neocerebelo y el apicerebelo, o bien lóbulo anterior o paleocerebelo, lóbulo posterior o neocerebelo y lóbulo nuclear o apicerebelo, ¿no? Entonces, en alguna de las imágenes puede estar con uno o el otro, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las conexiones que tiene cada uno de los lóbulos. Hay que recordar muy generalmente la función que tiene cada uno de esos lóbulos. Hemos indicado el lóbulo anterior, habíamos indicado que tiene relación con tono muscular. ¿Con qué? El lóbulo anterior, el lóbulo anterior con el tono muscular, ¿no? El neocerebelo, movimientos voluntarios y coordinados, ¿no? Y finalmente el arquicerebelo, el equilibrio. Bueno, eso se forma muy general. Pero ¿cómo es que llegan a tener esa función? Entonces, para eso, hablamos de unas vías que son aferentes y unas vías que están relacionadas justamente con esa función o para cumplir esa función. Entonces, el paleocerebelo. Además, ha hablado no de lóbulos, sino de vías. ¿Sí? De vías. Y dice, paleocerebelo o vía espinal. ¿No? Si ustedes relacionan, es en realidad lo mismo, simplemente que él lo está relacionando con la vía espinal. Bueno, entonces, el paleocerebelo está comprendido por el lóbulo anterior. En este lóbulo anterior nosotros vamos a encontrar algunos lobulillos importantes, como es la pirámide, como es la língula o óvula, y la función evidentemente es la del tono muscular. Pero es un tono muscular coordinado, ¿no? Un tono muscular, si yo estoy parado en este momento, hay muchos músculos que tienen un tono muscular y tienen una relacionada con contracción muscular. Por ejemplo, mis extremidades inferiores, algunos de ellos están contraídos justamente para mantenerme de pie, pero hay otros que tienen un tono muscular. Entonces, movimientos asociados a la postura y la locomoción. Como es una vía espinal, para llevar a cabo esa función, necesita evidentemente recoger información de la vía propioceptiva, principalmente, ¿verdad? De la vía propioceptiva. Hay que recordar que la vía propioceptiva recoge información de los receptores que se encuentran a nivel de las articulaciones, tendones, membranas sinoviales. Porque me está manteniendo de alguna manera erguido, parado. Y esta información se recoge a través de tres vías. Dos son espinales, evidentemente, y una es de la protuberancia. ¿Cuáles son las vías? Espino cerebeloso anterior y espino cerebeloso posterior. Vale decir, estamos hablando de la vía propioceptiva. ¿Consciente o inconsciente? Consciente. Inconsciente. ¿Verdad? Inconsciente. Cuando hablamos de anterior, ¿de cuál nos estamos refiriendo? ¿De Flesing o de Gowers? De Flesing, ¿no? Sí. Y el espino cerebeloso posterior, nos estamos refiriendo al de Gowers. Unos recogen la información de extremidades superiores y los otros recogen la información de extremidades inferiores, pero los dos son de la vía propioceptiva inconsciente. Y esta que proviene de la protuberancia. Bueno, evidentemente, para recordar un poquito, propioceptiva, músculos,
Esto más que todo es miembro superior cuando hablamos del ventral. Cuando hablamos del dorsal, principalmente para la extremidad inferior. Recordan un poquito esas vías. Bueno, ellas son las que están llevando la información. Habíamos indicado que van a llevar la información a través de los pedúnculos cerebelosos superiores y a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores, hasta el cerebelo, habíamos indicado, justamente hasta el lóbulo que estamos haciendo referencia, hasta el palo cerebelo, hasta el lóbulo anterior. Bueno, y el fascículo que lleva la información de la protuberancia es denominado fascículo cúneo cerebeloso. ¿De dónde recoge la información este fascículo? Principalmente de los músculos del cuello. Y aquí tenemos músculos importantes como ser el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, que son los que van a mantener la postura de la cabeza, el equilibrio de la cabeza. Entonces, estos tres fascículos llevan la información hasta el lóbulo anterior. En resumen, esa es la vía aferente, ¿sí? Por donde está llevándose la información. Bueno, para mantener yo erguida la postura, mantenerme de pie, tengo que enviar una información. Entonces, aquí se produce la vía eferente. ¿Y a través de dónde? ¿Quién es el que de alguna manera me dice, estoy caliente, estoy inclinado, etc.? Y aquí se produce otra vía, la vía vestibular cerebelosa. Pero esta vía que llega del vestíbulo para llegar hasta el cerebelo tiene que pasar necesariamente ¿por dónde? Por el suelo del cuarto ventrículo. ¿Y qué encontramos en el suelo del cuarto ventrículo? Núcleos vestibulares. Pero como esta información tiene que llegar primero al cerebelo, irá desde el oído interno, desde los conductos semicirculares, donde se encuentran estos diferentes receptores, hasta los núcleos vestibulares, evidentemente, y de aquí van a pasar por el pedúnculo cerebeloso medio hacia el cerebelo. ¿Qué parte? El arquicerebelo. Y de aquí se envía otra información, nuevamente, del cerebelo, el arquicerebelo, hasta la protuberancia, hacia los núcleos vestibulares. ¿Y qué va a producir? Una vía. Esta es la vía eferente. Es el ciclo vestíbulo-espinal. Esa es la vía eferente. Y esa es la que al final nos va a mantener el equilibrio. Entonces, hemos recibido una información por la vía proprioceptiva, ¿no? Y para mantener parada a la persona, se envía una información del cerebelo hasta la protuberancia, hasta el suelo del cuarto ventrículo, a través de un fascículo, que es el fascículo vestíbulo espinal, que es el encargado al final de mantener esa contracción en los determinados músculos que van a mantenernos de pie. Vamos a otro. El neocerebelo o cerebelo posterior. También se lo conoce con el nombre de vía cerebral. En la DNA está así, con vía cerebral. Porque está muy relacionado, está muy coordinado con la corteza cerebral. ¿Con qué fascículo? ¿Con qué vía? Con la vía piramidal. Recordemos, la vía piramidal es una vía motora, ¿no? Gracias a esa vía motora nosotros tenemos una contracción de los músculos. Pero esa contracción de los músculos, ¿cómo sería sin la intermediación del cerebelo? O sin la presencia de otro fascículo, el rubro espinal, por ejemplo. ¿Cómo serían estos movimientos? Serían muy ásperos, ¿verdad? Serían muy groseros, serían muy vagos. ¿Quién le da la finura a esos movimientos? Justamente el cerebelo. Bueno, entonces,
En este lóbulo, ¿qué vamos a encontrar? Algunos lobulillos, el declive, el folio, el tuber. La función, armonía de los músculos, la coordinación de los músculos, la simetría de los músculos, ¿no? Metría dice aquí, ¿no? Distancia de los movimientos, o sea, yo para caminar voy a medir, ¿no? Más o menos qué distancia voy a hacer. Esto se llama metría. Pero estos movimientos tienen que ser completamente simétricos, ¿no? Si bien está en la izquierda, también tiene que ser en la derecha, tiene que haber una simetría. ¿Cuáles son las vías aferentes entonces? Como tienen mucha relación con el cerebro, vamos a encontrar una vía pontina, pero también vamos a encontrar una vía vulvar. ¿Y qué encontramos en ambos órganos? Esta sustancia reticular. La sustancia reticular, habíamos indicado que una de ellas es pontina, pues hay en la protuberancia y también hay en el bulbo raquídeo. Habíamos indicado que el cerebro se conecta directamente con el cerebelo, justamente a través de los núcleos pontinos. Podemos hablar de la formación de las articulares. Hemos indicado que el fascículo piramidal que va a atravesar la protuberancia hace conexión con los núcleos, ¿no? Los núcleos pontinos. Y de estos núcleos pontinos habíamos indicado que hay otras fibras, las fibras pontocerebelosas. Toda esta formación, todo lo que se está formando, habíamos indicado que las fibras longitudinales y las fibras transversales da lugar a la formación de la sustancia reticular, habíamos indicado en ese momento. Y evidentemente, ¿no? Está hablando nuevamente de los núcleos pontinos, está hablando nuevamente de la formación de los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Sí? Pero no es más que eso, de las fibras pontocerebelosas. Entonces, se origina en la corteza cerebral, conjuntamente las fibras piramidales, va a llegar hasta la protuberancia y de la protuberancia va a pasar al cerebelo. Entonces, esta vía se la conoce también con el nombre de córtico-póntico-cerebelosa. Pero si nos quedamos solamente en la protuberancia, van a ser córtico-póntico. Y si hablamos solamente de la protuberancia, van a ser pontocerebelosas. Son esas fibras que hemos mencionado. Pero aquí estamos hablando ya de forma general, desde la corteza hasta el cerebro. Otras vías, pero esta vez las que se originan a nivel del bulbo raquídeo. ¿Qué hemos enfocado en el bulbo raquídeo? La oliva cerebelosa. Perdón, la oliva del bulbo raquídeo, ¿no? Una formación que mide aproximadamente 1.5 centímetros. Por encima de la oliva podemos observar el origen aparente de algunos pares craneales, etc. Esa oliva. La oliva es un y de este núcleo se originan justamente fascículos que van hacia el cerebelo. Aquí tenemos una segunda vía, córtico, olivo, cerebelosa. Bueno. Y otra, que está también a nivel del bulbo raquídeo, pero que está conectado con la sustancia reticular del bulbo raquídeo. Ve el nombre, el córtico retículo cerebeloso. Entonces, sustancia reticular, vía cerebral. Aquí podemos observar justamente esas diferentes vías, fibras, que están atravesando los pedúnculos cerebelosos. Aquí no solamente estamos observando el medio, que es el principal, es el más grueso, sino también los pedúnculos cerebelosos superiores, como 8, también del bulbo. Bueno, esta es una vía, entonces, solamente cerebral. Como están viendo, la mayor parte de las fibras son corticales, ¿sí? Lóbulos del cerebro.
Entonces, cada uno de los lóbulos evidentemente tiene una función determinada. En el primer ejemplo que hemos visto, hemos hablado no solamente del fascículo o del lóbulo del palo cerebelo, sino también del arquicerebelo. ¿Sí? Los dos están coordinando, ¿verdad? Para mantener parada la persona con el tono muscular, etc. Y esta última es específica para los movimientos semivoluntarios. Cuando hablamos de semivoluntarios, quiere decir movimientos. ¿Qué es el encargado de producir los movimientos? La vía piramidal. Entonces, se habla de vía cerebral. Bueno, después del cerebro, ya nos toca directamente el cerebro. Ya muchos de ustedes en prácticas han visto justamente este órgano nervioso, el órgano más importante, donde se encuentran las principales funciones corticales del cuerpo. Tiene varios cursos nerviosos. Si vemos la coloración del cerebro, tiene una coloración un tanto más oscura que la de la protuberancia o bien del espinal. La tiene la misma coloración que la del cerebelo, para decir que tiene coloración una forma moderna, está cubierta por las meninges, en este caso se llaman meninges espinales. Cisuras bastante profundas, tiene cisuras un poco más superficiales, tiene otras más superficiales. A todos estos surcos se los conoce con nombre de surcos de primer orden, segundo orden, tercer orden. Las de primer orden son las más profundas. ¿Cuánto mide el cerebro? ¿Cuánto pesa el cerebro? Nosotros medimos el cerebro de delante hacia atrás, mide aproximadamente unos 16 centímetros. Si nosotros medimos el ancho, 14 centímetros, y si medimos el alto, aproximadamente 12 centímetros. Aquí tenemos los diferentes diámetros. El peso aproximado del cerebro es de 1180 gramos, varía un poquito más, un poquito menos en los diferentes libros, incluso hay diferencias del sexo masculino con el sexo femenino. Dentro de los surcos de primer orden, a estos se los conoce con nombre de cisuras. Tenemos la primera cisura que está dividida el cerebro en dos hemisferios. Esto se llama cisura interhemisférica, que va a dividir al cerebro en dos mitades: un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Pero también hay otras cisuras que se encuentran ya en cada uno de los hemisferios cerebrales. Uno de ellos corresponde a la cisura neuronal, que también se la conoce con nombre de cisura central. Y tenemos otra cisura, que es la cisura lateral, que se la conoce con nombre de cisura lateral. Entonces, estas cisuras son profundas, pero no es tan profunda como la cisura interhemisférica. De todas maneras, para dividir topográficamente el cerebro, vamos a encontrar una cisura imaginaria, que es la cisura perpendicular externa, o también se llama cisura siniana, porque está presente justamente en los círculos. Si nosotros seguimos seccionando esa cisura interhemisférica, vamos a obtener un hemisferio completamente separado, de forma triangular, donde vamos a poder observar bordes y caras. ¿Qué caras vamos a encontrar en un hemisferio cerebral? Vamos a encontrar lo que estamos observando nosotros en este momento, donde se observa la mayor parte de las cisuras. Vamos a ver la cara que está por la cara inferior, y también vamos a ver cisuras en la cara inferior. Así como hay tres caras, entonces hay tres bordes. El borde superior, el borde externo, y estamos observando el borde interno. Esta es la cara interna del cerebro, ya seccionada completamente, viendo prolongado esa cisura interhemisférica, porque la cisura interhemisférica está aquí, ¿no? Nosotros hemos prolongado justamente esa cisura, ese corte, para dividir completamente el hemisferio cerebral. Y esto es lo que observamos justamente en la cara interna del cerebro.
En la cara interna del cerebro, aquí en esta imagen, nosotros vamos a observar no solamente el cerebro, sino también las formaciones que están entre cada hemisferio cerebral. A eso se llaman formaciones interhemisféricas. Dentro de esas formaciones interhemisféricas, vamos a observar el cuerpo calloso, vamos a observar una membranita que aquí la estamos viendo libre, es la membrana del septo pelúcido. Vamos a observar cavidades que hay en el interior del cerebro, en este caso el ventrículo lateral, y algunas formaciones que forman parte del encéfalo. Aquí estamos observando, por ejemplo, el tálamo óptico, y luego esto ya corresponde a lo que ya conocemos como el nombre del tronco encefálico. El corte sagital que se ha revisado, también podemos observar el cerebelo, el cuarto ventrículo, una imagen que ya la habíamos visto anterior. Bueno, este es el borde entonces superior y este es el borde inferior o interno. Y otro borde que hemos visto en la cara externa, el borde externo. Entonces, estamos observando las dos caras hasta el momento de cada hemisferio cerebral, la cara externa y la cara interna. ¿Qué nos falta por ver? La cara inferior. Bueno, y aquí estamos viendo la cara inferior de cada hemisferio cerebral. Como en la anterior imagen, no solamente vamos a ver el cerebro como tal, sino también algunas formaciones que se encuentran entre un hemisferio y el otro hemisferio. A esto se llaman formaciones interhemisféricas. Entonces, también en la cara inferior estamos observando formaciones interhemisféricas. Y aquí podemos observar los bordes, ¿no? Este es el borde externo, entonces, por la presencia de fisura que hemos visto en la cara externa, la fisura de cinco, que también la podemos observar en la cara inferior. Y también estamos observando el borde interno, el borde inferior o borde interno del cerebro. Bien. Vayamos viendo ahora los surcos que observamos en cada una de las caras.